El Chevrolet Monte Carlo tiene uno de los arcos de identidad más extraños en el mundo del automóvil americano. Historia. Si este auto te impresionó, imagina lo que viene. Suscríbete. Comenzó como un lujo personal, con motor, bocho y capó largo, coupé, que parecía pertenecer a un lugar afuera de un club de campo, pero podría avergonzar a los muscle cars en un semáforo. Luego, en algún punto del camino, se hizo evidente algo completamente distinto. Una rueda delantera, conducir, 2 puertas, un lote de alquiler regular, el tipo de coche que esperarías ver conducido con cuidado a la tienda de comestibles. Con él encendí la señal de giro un poco antes de tiempo y, sin embargo, este mismo coche dominó una vez NASCAR. Ni brevemente ni por accidente se convirtió en uno de los más exitosos. Tu lugar está aquí. Suscríbete para más velocidad. Coches de serie de su época, ganando carreras, campeonatos y ganarse una reputación como un arma de alta velocidad en Estados Unidos, los óvalos más rápidos. Entonces, ¿cómo funciona una NASCAR? La leyenda se convierte en una supuesta abuela. Coche. Para entender esa transformación, tienes que volver hasta el final, empezando cuando Chevrolet construyó el Monte Carlo con una idea muy específica en mente. El Monte Carlo debutó en septiembre de 1969, justo en el apogeo de la economía estadounidense, obsesión por los muscle cars. Pero Chevrolet no estaba tratando de construir simplemente otro Chevy. En cambio, este se comercializó como algo nuevo para la marca Chevrolet. Primer coche de lujo personal. No mires desde la grada. Suscríbete y entra al garage. El nombre solo quería decirlo todo. Monte Carlo tomó prestado directamente de la ciudad en Mónaco, un lugar asociado con la grandeza, coches de turismo, riqueza y Europa, estilo. No pistas de carreras ni agotamiento, concursos bajo la piel. Sin embargo, la cosa era puro Detroit. El primero, la generación Monte Carlo montó en una plataforma Chevy a body estirada. Tiene un capó enorme y una plataforma trasera corta y esa inconfundible botella de Coca-Cola, perfil que definió a principios de la década de 1970, diseño americano. Era amplio, era bajo y parecía caro. Detalles, aquí importaba limpia parabrisas ocultos, una línea de techo formal y al frente una parrilla distintiva que lleva un caballero, emblema de la cresta, una señal sutil de que se suponía que el coche se sentiría más refinado que una máquina muscular promedio. Pero el refinamiento no significaba lentitud. Monte temprano. Carlos se ofreció exclusivamente con bocho, poder, y si supieras en qué casilla, mira,
Podrías convertir este coupé de lujo en algo realmente desagradable. El paquete SS454 ofrecido de 1970 a 1971 metí un bocho de bloque grande de 7.4L debajo de eso, capó interminable. En teoría, Chevrolet tenía una calificación, tiene entre 360 y 3.605 caballos de fuerza. En realidad, fue suficiente para hacer el Monte Carlo, uno de los coches de lujo más rápidos del mundo. La carretera, una máquina que mezclaba músculo de línea recta con un tono más tranquilo, personalidad más sofisticada. Esta fue la Monte Carlo en su faceta más conflictiva y podría decirse que es más interesante porque incluso en su forma más temprana fue ya a caballo entre dos mundos, rendimiento y comodidad. Y eso, el acto de equilibrio, definiría su futuro en formas que nadie podría haber predicho. Pero el verdadero punto de inflexión para el Monte Carlo no vino de la actuación. Números. Viene de un mundo cambiante y ese mundo estaba a punto de estrellarse. Toda la industria automotriz se esforzó a principios de los años 70. El mundo que dio origen a las grandes, los golpes de lujo en bloque, estaban empezando a desaparecieron. Las regulaciones sobre emisiones fueron endurecimiento. Las compañías de seguros estaban, la represión y la crisis del petróleo se avecinaban en el horizonte. Chevrolet lo sabía. El Monte Carlo no pudo quedarse exactamente. Lo mismo, para 1973, el coche entró en su segunda generación, adoptando lo que el general, motores denominados estilo de carrocería Colonnade. Todo en Monte Carlo creció, más grandes y redondeadas. Las líneas se suavizaron, las proporciones se estiraron y el diseño se inclinó aún más hacia comodidad y presencia en lugar de agresión directa. Una de las características reconocibles de esta época fueron el vidrio de la puerta sin marco combinado con ventanas traseras fijas de ópera, un tono de estilo destinado a enfatizar el lujo y la elegancia, incluso cuando el rendimiento dio un paso silenciosamente atrás. Irónicamente, esta más suave, más el refinado Monte Carlo fue un enorme éxito. De hecho, Motor Trend lo nombró Coche del Año en 1973. A los compradores les encantó. No estaban persiguiendo, ya no se podían hacer tiempos de un cuarto de milla. Querían algo que parecía de lujo. Montó suavemente y aún tenía suficiente bocho debajo. El capó se siente poderoso sin serlo. Rebelde. Motores de bloque grande, incluido el 454, todavía estaban disponibles a principios de esta generación. Pero la situación estaba en juego. Muro. Las cifras de caballos de fuerza cayeron este año tras año. A medida que se acumulaban los equipos de emisiones,
y las relaciones de compresión cayeron. Por él, a mediados y finales de la década de 1970, el Montecarlo ya no es ese muscle car silencioso que era antes. Se había convertido exactamente en lo que Chevrolet pretendía: un coche cómodo, un elegante y personal coupé de lujo que priorizó la navegación sobre la competición. Y sin embargo, debajo de toda esa tersura, la Montecarlo aún tenía algo más. La gente pasó desapercibida, tenía el derecho, proporciones, el equilibrio adecuado, y como pronto se descubriría que eran los huesos correctos, porque así como fue el Montecarlo, cada vez más suave en las calles, era a punto de convertirse en algo completamente diferente en la pista. Pero primero tuvo que hacerse más pequeño. En la década de 1970, la industria automovilística estadounidense se encontraba en retirada total. La crisis del petróleo había prioridades del comprador redefinidas. Economía de combustible importaba. El peso importaba y era masivo. Los yates terrestres de repente se convirtieron en un lastre en lugar de un argumento de venta. Así que para 1978, Chevrolet hizo algo impensable hace poco. Unos años antes, redujeron el tamaño Montecarlo. La tercera generación de Montecarlo. Carlo era 15 pulgadas más bajo y casi 800 lb más ligero que el coche al que reemplazó. Papel. Esto sonaba como el clavo final en el ataúd para una placa con el nombre que una vez llevaba un bloque grande de 454, y en algunos, de alguna manera, lo fue por primera vez. Un 6. El motor se convirtió en el motor estándar en un Montecarlo. Esto ya no era un coche construido alrededor del exceso. Fue construido en torno a la eficiencia. Pero aquí está la mayoría de la gente olvida ese peso enorme. La pérdida cambió fundamentalmente la forma en que Montecarlo se comportó bien. El reducido, el chasis, hizo que el coche fuera más compacto y más equilibrado y más fácil de controlar. Rasgos, eso importaba mucho más en una pista de carreras que la potencia bruta jamás logró. Chevrolet. Incluso experimenté un poco en 1980. Una opción rara de 6 turboalimentado por un breve periodo apareció, insinuando que el rendimiento no había sido completamente abandonado. Estaba siendo repensado en ese momento. La gente lo notó. Para la mayoría de los compradores, Montecarlo, fue simplemente un lugar sensato, un elegante coupé para una época que exigía moderación. Pero en retrospectiva, el movimiento de reducción de personal accidentalmente configuró el
escenario para algo enorme, porque mientras el espectáculo callejero se estaba desvaneciendo, el Monte Carlo se estaba volviendo casi perfecto para un tipo de carrera muy específico. Uno en el que aerodinámica, equilibrio y durabilidad